Hola a todos, sean bienvenidos a esta cuarta clase de la clase de sociales de nivel 2 para la Fundación Colombia Crece. Hoy vamos a retomar el tema de la semana pasada y vamos a profundizar un poco más en la diversidad étnica colombiana, ya que Colombia es un país que tiene una gran diversidad de acuerdo a su historia. Y vamos a ver un poco de dónde vienen, vamos a profundizar en las culturas que no pudimos ver la semana pasada y a entender un poco más este tema. Empecemos. Lo primero que tenemos que entender es de dónde viene la diversidad colombiana. La diversidad colombiana nace en gran medida de nuestra propia historia, nace de la combinación de tres grupos étnicos que se juntaron en el descubrimiento de América. Recordemos que América se descubrió en 1492 por los españoles y lo que llegaron a encontrar fue una tierra llena de indígenas. En América estábamos poblados principalmente por indígenas, tanto en Colombia como en el resto del continente, que tienen sus propias tradiciones, tenían su propia cultura y su propio desarrollo completamente diferente a los colonizadores que llegaron. Los colonizadores o los europeos son la raza blanca, digamos, que llegó al territorio y fue, digamos, nuestra segunda raza que compone nuestra diversidad colombiana. Pero ellos no llegaron solos. Además de venir los europeos en los barcos para colonizar, también traían a una raza negra proveniente de África. En esta época, como es bien sabido en historia, la raza negra estaba particularmente clasificada como los esclavos de los españoles, desafortunadamente, de los europeos en general. Por lo tanto, cuando hacían sus expediciones de colonización, venían tanto blancos como negros al territorio de los indígenas a empezar a hacer sus asentamientos y sus construcciones dentro del continente. De estos tres grupos hubo muchísimas mezclas, hubo indígenas con blancos, blancos con negros, negros con indígenas, e incluso llegó un punto generacional en el que se terminaron mezclando todas las culturas en una misma raza. Al final del día, muchos de los colombianos no tenemos una raza como tal porque no tenemos una claridad si somos descendientes de indígenas blancos o negros particularmente, sino que lo más seguro es que en alguna parte de nuestros antecesores esté un negro, un blanco y un indígena. De esta mezcla cultural nacieron principalmente cuatro grupos étnicos, que son los que vimos la semana pasada. Colombia se compone de muchísimos más, pero estos son los cuatro como más destacados que podemos tener en este momento. Ya la semana pasada vimos los gitanos, por lo tanto estos no los vamos a profundizar el día de hoy, pero sí nos quedan pendientes los indígenas, los afrocolombianos y por último los raizales. Veamos entonces la cultura indígena colombiana. Los indígenas particularmente son los que más componen culturas dentro de nuestro país. Hay aproximadamente 102 tribus indígenas en toda Colombia y esto hace que haya una gran diversidad entre sus tradiciones, entre sus creencias, su música y su forma de vestir. Esta es una cultura que lucha en gran medida por la inclusión social plena. Desafortunadamente en el país, a pesar de haber tantas tribus indígenas, ellos no representan una gran cantidad de personas en el país. Y esto ha implicado que muchos de sus derechos se hayan visto afectados y que sus condiciones de vida no sean las óptimas para ciertas condiciones. Ellos son tribus que dependen en gran medida de la naturaleza, pero por ejemplo la explotación minera y la explotación forestal afectan en gran medida la sobrevivencia de estas tribus. Por eso ellos luchan constantemente por esa inclusión social, por defender sus derechos como tribu y para poder defender sus tradiciones y costumbres que son tan particulares y tan difíciles de replicar a lo largo de la historia. Otra cosa particular que pasa con los indígenas es que ellos son como los nativos originales del país, al ser ellos los que realmente estaban en América antes de la colonización. Y precisamente por estar en América se encuentran también en países como Bolivia, Perú, México, Ecuador y a lo largo de prácticamente toda Latinoamérica. Pero claramente estos países tienen varias tribus indígenas que no necesariamente son iguales a las colombianas. Precisamente por eso son tan variadas, porque son pequeñitas pero muy dispersas y muy diversas entre ellas.
La siguiente raza que vamos a ver son los que se conocen como los afrocolombianos. Esta es más o menos nuestra raza negra como tal. Estos son la población más grande en cuanto a diversidad cultural que existe en Colombia. Según el censo del 2005, hay más de 4.200.000 afrocolombianos en el país, distribuidos por todo el país y con diferentes identidades y formas de expresarse y demostrar su cultura. Sus antecesores son principalmente las comunidades africanas que venían con los colonizadores, como lo veíamos anteriormente. El pasado y la historia negra se distingue especialmente por la triste historia de la esclavitud. Y a lo largo de la historia han luchado por quitar este estereotipo y ganar sus derechos como seres humanos, y hoy afortunadamente ese problema ya no se vive como se vivía en otras épocas. Adicionalmente son una cultura que se distingue en gran medida porque sus tradiciones y su cultura se ha trasladado de generación en generación por medio de relatos. Ellos tienen una tradición oral muy fuerte en cuanto a sus cuentos, en cuanto a su forma de contar sobre las vestimentas, sobre la música y demás. Además, una particularidad de ellos es que son sumamente representativos de los festivales colombianos. El Festival de Barranquilla, por ejemplo, o el Festival de Blancos y Negros, son festivales, son festividades en las cuales se ve una gran participación de la comunidad afrocolombiana. Adicionalmente, ellos conservan en gran medida su tradición musical y su tradición medicinal. Todo esto fue, digamos, distribuido por medio de la tradición oral, y ellos conservan muchos de los instrumentos y muchas de las técnicas que utilizaban sus ancestros. En cuanto a música, por ejemplo, utilizan mucho instrumentos de percusión, con ruidos un poco más fuertes y llamativos para ellos. Y en cuanto a términos medicinales, esto se basa en medicinas orgánicas, basadas en la naturaleza, que tuvieron sus ancestros muchos años atrás. Por último, tenemos a los raizales. Esta es una cultura que se ubica y se destaca principalmente por encontrarse en San Andrés y Providencia, las islas que están un poco más alejadas del territorio colombiano, pero que aún así hacen parte de nuestra cultura, hacen parte de nuestro territorio. Ellos nacen hace más de 400 años. Si se dan cuenta, esto es después de la colonización. La colonización fue en 1492, mientras que la cultura raizal se dice que es de los años 1600 más o menos. Y fue como una mezcla de varias culturas que se juntaron luego de la colonización. Aquí llegaron muchos colonizadores, llegaron esclavos huyendo de las guerras que se daban en esa época por temas religiosos y culturales. Incluso gran parte de las raíces de los raizales vienen de Jamaica. Precisamente por eso se da este tipo de particularidades en cuanto a su forma de vestir, en cuanto a su forma de verse e incluso a los géneros musicales que ellos expresan. Uno de los más representativos es el reggae, que es un género distinguido de Jamaica como tal, la isla caribeña. Otro punto fundamental para ellos es la religión. La religión para ellos es sumamente importante, ya que van sagradamente a misa todas las semanas y creen fielmente en un único Dios al igual que nosotros. A pesar de esto, ellos no son ni católicos ni cristianos, ellos tienen una propia religión autóctona de ellos, pero tienen muchas bases muy similares en cuanto a sus creencias. Esto sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado y hayan entendido un poco más con respecto a las culturas colombianas y cómo nos componemos culturalmente nosotros y de dónde venimos. Es claro que estos no son todas las culturas de nuestro país y no necesariamente todos nos vemos identificados por una. Hay personas que no necesariamente se distinguen con una cultura como tal, pero que por supuesto tienen esta misma historia y estos mismos factores culturales que comparten con varios de los colombianos. Con esto cerramos la clase de hoy. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda estamos pendientes para resolverla. Que estén muy bien y les mando un abrazo.